Bienvenidos, estamos iniciando esta transmisión. Ya estamos dando la entrada a nuestros invitados. Estamos complacidos y es un honor que estén asistiendo a esta invitación de estas charlas que hemos denominado la prueba pericial documentológica en Iberoamérica. Estamos en nuestro canal de Zoom. También estamos transmitiendo hoy, estamos estrenando en vivo en el canal de grafotecnica.com en YouTube y estas transmisiones están siendo igualmente pasadas a audio, están disponibles en Spotify, en las cuentas o en los canales @grafotecnica. Vamos a ser puntuales, que es una de las cosas que nos ha caracterizado todos estos años. Le damos la bienvenida a todos. Hoy estamos sumamente complacidos por tener a una invitada el día de hoy, una amiga, una perito calígrafo, que es Gabriela Hernández de Argentina, quien ha sido objeto de esta invitación, y se lo comentaba antes de comenzar o cuando le anuncié la intención de invitación, porque se ha destacado no solamente en el mundo pericial, sino que desde el punto de vista gremial ha tomado la bandera, no solamente de ayudar a CIBDO Internacional, sino que ahora está a cargo del liderazgo de CIBDO Argentina, y es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Y no podemos empezar sin hacer aclaramos un resumen curricular de lo que es la actividad profesional de Gabriela Alejandra Hernández, licenciada en Artes Visuales, calígrafo público nacional de la Universidad del Rosario, Argentina, con la que Venezuela tiene un vínculo muy particular que les comentaré luego. Especialización en documentoscopia de la Universidad de Salamanca, diplomada como perito forense en Córdoba, Argentina, diplomada en Ciencias Judiciales de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Argentina. 32 años ejerciendo la profesión de perito, con más de 2.600 peritajes hasta la fecha. Creo que pudiéramos incluir a Gabriela en el libro Guinness de los récords porque es un número impresionante. Más de 80 cursos realizados en capacitación y actualización. Gabriela, te damos la más cordial bienvenida. Te vamos a dar entrada. Vamos a activar, o por favor activa el micrófono, porque hace rato tuve que hacer lo propio en cuanto a la desactivación. ¿Sale? ¿Me escuchas? Te oímos. Bienvenida, Gabriela, bueno, a esta charla. Muchas gracias, Raymond, por la invitación. Es un honor para mí que me hayas invitado. Y si es que crees que puedo aportar algo a nuestra profesión, a esta nueva, noble profesión de peritos, ¿no? Y gracias a todos los que estén asistiendo a la charla de hoy por también creer que uno puede llegar a brindar algún contenido beneficioso. Así, gracias a vos, Raymond, por la invitación y a todos los que estén asistiendo a la charla el día de hoy. Por supuesto que esta invitación tiene una razón de ser y pienso que una de las, digamos, de las características que tenemos muchos de los peritos en Iberoamérica o en muchos países es que existe la dualidad
entre los grupos de peritos oficiales y los grupos de peritos privados, y desde que se fundó CIPDO, una de las metas que yo tuve en mente era el acabar con ese deslinde de lo que es el perito oficial y el perito privado, porque al final todos somos de una misma disciplina, y yo me encontré al principio del ejercicio de la profesión con una especie de discriminación, podemos llamarlo así, en contra de los peritos oficiales, aclarando que la mayoría de los peritos privados son formados por peritos oficiales. Entonces, una de las cosas o una de las características que me hace el extenderte esta invitación es por tu destacada labor en la parte privada y evidentemente también compartir tus experiencias y cómo funcionan esas diferencias entre el peritaje privado y el peritaje oficial, y en esos mundos donde a veces nos encontramos los peritos donde tenemos que compartir o tenemos que marcar diferencias o establecer diferencias de criterios o apoyarnos en criterios en casos judiciales. Y eso me lleva, en principio, y vamos a hacer esto a manera de charla, me gustaría un poco que compartieras, porque nuestra audiencia de toda Iberoamérica y Argentina tiene algo que no tienen los demás países, que es la historia académica de la carrera de perito. Es algo que, debo confesarlo con envidia sana, es algo que en Argentina, históricamente, desde el punto de vista de la formación, la carrera tiene mucha trayectoria, y quería tal vez iniciar de una manera informal que nos hablaras de este tema. Vamos a fijarte, disculpa, tengo que ubicarte a vos, que ahora se ha conectado mucha gente. Para que por favor aquí creo que encontré tu imagen. Bien, ¿estás listo para contestar? Listo. Bueno. Bueno, con respecto a los, como vos decís, en Argentina, la verdad que tenemos una formación especial universitaria, y los inicios de la carrera de calígrafo en la Argentina es de finales del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿no? Es de 1890. El primer antecedente de la inscripción de la carrera es de noviembre de 1890. Es decir, estamos a muy pocos meses de 130 años de funcionamiento de la carrera de calígrafo en la República Argentina. Y se dictan las principales universidades de aquí de Argentina, ¿no? Desde la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, de donde yo soy egresada, la Universidad del Salvador, el IUTFA, que es el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, que es quien nos auspicia nuestro próximo 11º Congreso CIPDO Internacional. Es decir, las principales universidades de acá de Argentina dictan la carrera de calígrafo público. Y particularmente la universidad donde tú te recibes, y quiero hacer un comentario que para nosotros los venezolanos es sumamente importante. Voy a hacer el comentario. El primer perito calígrafo que forma a los órganos policiales en Venezuela, y que es el primer instructor que tiene título de calígrafo público, fue Dimas Oliveros y Fontes, que se recibió como perito calígrafo en la Universidad del Rosario, por lo que yo puedo, sin ningún tipo de
digamos, de cortapisa, pues tengo que reconocer que la pericia caligráfica en Venezuela tiene su origen o su ascendencia, tiene que ver con la carrera de perito calígrafo en Argentina, y particularmente, bueno, hubo algunos complementos porque tuvimos la visita hace muchos años, en los años 70, para la formación de dos cohortes de expertos de Rafael Fernández Ruena, un perito calígrafo cubano, que fue miembro de la ASQDE también. Y háblanos un poco, Gabriela, del ejercicio de la actividad del perito, pero como perito privado, cómo se enfrenta allá en Argentina. Y bueno, una pregunta que tal vez se me ocurre aquí improvisadamente: ¿cuántos peritos calígrafos hay en Argentina si hay tantas universidades que lo imparten? Y háblanos un poquito del ejercicio de la profesión. Mira, creo que hay muchísimos peritos que van saliendo de las distintas universidades. El tema es ir haciéndote tu espacio, como me lo hice yo cuando empecé hace 32 años, un poquito más de 32 años. Vos en realidad cuando salís con el título, nadie te contrata de manera privada. Eso es así, es como cuando vos te querés operar de un problema complejo, vas a ir a buscar al mejor médico, no vas a ir a buscar a un recién recibido. Y un poco pasa también, es extensivo eso mismo a nuestra profesión. Yo empecé mis primeras armas como perito de oficio, y como creo que todos, al menos acá en Argentina, empezamos lo que se dice en la jerga, pateando tribunales, caminando de un juzgado al otro, no solo en tu ciudad. Nosotros, por ejemplo, tenemos dividido, voy a hablar más puntualmente de mi provincia, que es donde yo vivo, que es Santa Fe. Tenemos dividido en distritos. Cada distrito tiene capaz que 30 ciudades que comprende ese distrito. Bueno, yo al principio me anotaba en 6, 7 distritos por año, de manera oficial. Había que apuntarse. Claro, había que anotarse a un listado, y eso significaba trabajar en 30 ciudades, 40 ciudades, para empezar uno a ganarse el pan, ¿no? Te aclaro que yo viví, 30 años los viví de la profesión, no vivo de otra cosa, y tengo el orgullo de decir que vivo íntegramente de la profesión calígrafo. He ido agregando otras cosas, ¿no? Pero siempre relacionadas con la profesión, que después te contaré. Y bueno, cuando vos vas adquiriendo experiencia y que vas quizás tomando casos que van teniendo una trascendencia y van saliendo del anonimato y se van haciendo públicos, y siempre estás en el ruedo, empiezan a contratarte de manera privada. Yo tengo la suerte que la mayoría de los organismos gubernamentales de mi provincia me contratan a mí, porque la verdad que, bueno, uno se ha hecho un espacio, pero bueno, después de 30 y pico de años en la profesión, ¿no? Y vivo y agregamos las dos cosas, la profesión de oficio, que no la dejo, porque bueno, es siempre estar en contacto con los otros profesionales que se desarrollan en el ámbito judicial, sobre todo con los abogados, ¿no? Pero en realidad mis ingresos o en lo que a mí me va realmente bien es la profesión privada, libre, es decir, te contrata una empresa, te contrata un organismo gubernamental, me han contratado escuelas, es decir, de todo tipo, pero que no está relacionado con la parte judicial. Y sobre todo acá lo que se estila en Argentina, y por lo que sé de otros colegas de otros países, también se utiliza mucho la pericial caligráfica como medio antes de iniciar el juicio. Es decir, te iba a preguntar por eso. Sí, justamente. Para la toma de decisiones, los abogados, exacto, o las partes, a mí me sucede en la práctica que
muchos, sobre todo en los casos de sucesiones y en los casos de herencias, sin acudir directamente a abogados, las partes vienen a pedir una consulta sobre un testamento, sobre algún documento, sobre alguna venta. Pero háblame un poco, Gabriela, sobre esa dualidad o ese balance entre las pericias privadas y las pericias oficiales o las que se hacen o las que haces vos en tribunales. Bueno, todos vivimos, más allá de que uno ejerza con pasión la profesión que ha elegido en la vida y demás, todos perseguimos el fin de que nos reditúe esa profesión, ¿no? Yo digo decir la verdad, a mí lo que realmente es mi sustento económico es la parte privada. La parte judicial tiene el gran problema acá en Argentina, que es la demora en el cobro de honorarios. Yo te estoy hablando que he cobrado peritajes a los 18 años de realizados. ¿No? Ya va, y eso, pero has tenido que ejercer el cobro judicial. Por lo general sí. Creo que lo podría contar de esos 2.600 peritajes que te dije, que son tanto en la faz privada como en la faz judicial, que 2.600 peritajes en 32 años, más o menos son 80 y pico de peritajes al año. Eso acá es un caudal bastante considerable para un perito que no tiene armado una empresa, que no tiene armado toda una estructura pericial. Eso es muchísimo. Y te puedo decir que quizás de ese total al año puede ser, no sé, un 70% de periciales judiciales y un 30% de periciales privadas, pero las periciales privadas compensan y con creces lo que se obtiene monetariamente de lo judicial, sobre todo porque está muy lento el sistema para el cobro acá en Argentina. Es decir, que no es solo un problema de mi provincia donde yo ejerzo, sino de toda Argentina, porque bueno, hablo con colegas de todo el territorio argentino, y todos tenemos el mismo problema, y como vos bien dijiste, por lo general tenemos que recurrir a premios para el cobro de nuestros honorarios, ¿no? Cosa que no te sucede en la parte privada. Eso me lleva a una pregunta que seguramente es de interés para todos. La tasación, la fijación de los honorarios, ¿de qué manera se hace en Argentina? Mira, de manera privada está totalmente desregulado. Vos fijás lo que vos querés, y así quieras hacer el trabajo gratuito o quieras cobrar $1 millón, si te lo paga el cliente. Yo he tenido desde clientes que me han dicho, sobre todo cuando la datación de tintas estaba muy, te estoy hablando 25 años atrás, 28 años atrás, cuando no estaba tan divulgado, tan avanzado los estudios en datación de tintas. He tenido clientes que me han dicho, mira, si te tenés que ir a Israel, te tenés que ir a Estados Unidos a hablar con Antonio Cantú, agarré y hacelo. Es decir, muchas veces, según la índole del documento que te trae en la naturaleza del documento y lo amerita, el cliente paga y no tiene problemas, ¿no? Porque está totalmente desregulado. Nosotros estamos, aparte de salir de universidades, de estar formados en universidades, por lo general estamos colegiados, que nuestro colegio rige nuestra matriculación y demás. Y hay colegios que te sugieren, si vos no son entes ni recaudadores, ni fijan tus honorarios, pero sí... Con tu permiso, Gabriela, sí. Voy a hacer una encuesta a todos los presentes, que ya pasamos ya de las 62 personas. ¿Qué tipo de pericia hace usted más, privadas u oficiales? Aquí, mientras seguimos, continúa, por favor, y disculpa. No, está bien. Te decía que los colegios, donde
nos matriculamos, te pueden dar una orientación por ahí de qué pedir, de qué cobrar, sobre todo el cliente si va, como ha pasado en el colegio al cual yo pertenezco, que le dicen, bueno, quiero hacer esta pericial, ¿cuántos serían los honorarios? Pero el colegio puede sugerir, pero después sos vos la que cobrás lo que quieras. No están desregulados, ¿m? Están totalmente desregulados. Es sumamente desagradable después de que uno hace un trabajo con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanto estudio, y, y además con algo que mucha gente no toma en cuenta, que es la inversión para ser Sí, perito. Tú tienes que tener equipos, tú tienes que tener sí, biblioteca, tienes que invertir en el mejoramiento profesional, en hacer relaciones públicas. Todo eso tiene un costo, mantenimiento sí. del estudio Bueno, pericial, la pero, actualización. bueno, estoy totalmente de acuerdo, obviamente, con lo que vos decís, y yo soy una convencida de que yo al menos eh, invierto muchísimo en bibliografía, me gusta el libro papel, a la vieja época, invierto en instrumental, invierto en capacitación, porque esto nunca termina, la cuestión del crecimiento profesional, ¿no? Y permanentemente están saliendo cosas nuevas a las que uno puede apelar para poner en su informe, desde, desde la utilización de un software, o qué es lo último que hay en datación de tintas, es decir, siempre te tienes que estar formando, que así eso es indispensable. Y como vos bien decís, a veces todo eso en lo que invertís tiempo, en ir a capacitarte, comprarte el último libro, comprarte el último instrumental dentro de los asequibles, ¿no? No te estoy hablando de instrumentales de altísima gama. Por ahí no se compensa con lo que te regulan en un honorario. Acá en Argentina es lo mismo hacer una pericial para un juzgado laboral, donde lo echaron al obrero, o me viene a ver un cliente que tiene un testamento, como me pasó la vez pasada, de 53 millones de euros. Era un cliente de afuera, italiano. Bueno, y vos ponés la misma convicción, el mismo énfasis, poner todo de vos para hacer la pericial, sea de ese juzgado laboral Claro. o de esta persona que te viene a ver con un documento de semejante cuantía. Sin embargo, vía judicial no se considera que vos estés capacitada, que tengas instrumental, que tengas 32 años de profesión, es decir, sos uno más de ese listado que el juez seleccionó y sacó. Entonces, por eso uno se aboca, o al menos en mi caso, bastante a las periciales privadas, porque realmente es lo que te da de comer. Es así. Hablando, es lo que te Gabriela, te da. tengo una pregunta que está relacionada con un tema jurídico y es si hay diferencias entre los términos pericia y pericial en Argentina. Es un tema que... Mira, yo tuve un gran profesor si no me equivoco, era de Derecho Procesal, mientras estudié. Me acuerdo, lo único que me acuerdo después de tantos años de su apellido, que era Ferranti. Y era un conocido jurista de acá de Argentina. Y él decía que denominábamos mal, si vos ves cualquier informativo, dicen, la pericia se realizó, se va a realizar la pericia, siempre pericia. Y él decía, está mal, el sustantivo es pericial, la pericial caligráfica, la pericial médica, se realizó pericial del cuerpo pero es pericial, decía él. La pericia es la experticia con la que uno aborda y hace el trabajo, pero el sustantivo dice pericial. Entonces, bueno, yo me acostumbré a siempre, en todos mis informes, pongo pericial caligráfica. Es más, yo doy clases para la Universidad de Salamanca, para la especialización, que entre paréntesis detento la especialización de Salamanca, y doy el módulo pericia caligráfica. Y bueno,
está así y ya quedó así y funciona así, pero para mí es pericial caligráfica, un poco basada en este concepto que tenía este hombre, que creo que es el correcto, ¿no? Porque si vos buscas pericia, te dice que según la RAE, es la experticia con la que vos haces el trabajo. En Venezuela y en otros países utilizamos, aunque no es muy común, el término de experticia. Y curiosamente el término perito se utiliza es para los que hacen avalúos o los que hacen tasación, y todos los demás somos expertos. Te quería preguntar un poco, porque no es un secreto que tú estás a la cabeza en la actualidad de SIBDO Argentina. Bueno, sí es medio un secreto, no todos lo saben. Bueno, a partir de esta conversación, háblanos un poco de cuáles son tus planes, de qué está haciendo el grupo de la nueva directiva de SIBDO Argentina, por supuesto respetando el trabajo y honrando de los pioneros en SIBDO Argentina, como lo son Julia Elena de la Peña, Julio Bradley, Carlos Barograf, que se acaba de conectar por allí. Háblanos un poco de todos esos que han puesto su grano de arena, no tanto qué es lo que viene ahora para SIBDO, que digamos que ya es un mayor de edad, pero que para SIBDO Internacional es tan importante el que Argentina dé un paso en ese avance desde el punto de vista gremial. Háblanos un poco de esto. Bueno, vos como fundador y padre del niño, como bien dijo Winston en la charla anterior, como fundador de SIBDO, sabrás que para la mayoría del asociado, bueno, yo, aparte de estar ahora a cargo de SIBDO Argentina, sabrás que soy la secretaria general de SIBDO Internacional. Entonces, bueno, por ahí a uno le llegan más voces, o tiene la suerte de que te lleguen más voces y opiniones y demás, ¿no? Entonces lo que yo noto en el asociado es el orgullo de pertenecer a esta asociación, que hoy por hoy es la más importante de habla hispana, y hoy tenemos casi 500 asociados, que creció bastante en los últimos años, creció bastante SIBDO, ¿no? Porque es todo a pulmón, todo hecho con mucho sacrificio. Bueno, al ser una sociedad sin fines de lucro, todo se hace con mucho sacrificio. Y bueno, en el caso de Argentina, hemos decidido darle un restyling, como se dice, el término que se usa ahora un poco, para darle un nuevo rumbo, en el sentido de que sea un poco más dinámico. Te aclaro que, bueno, yo fui elegida por la Junta de SIBDO Internacional para estar a cargo. El 25 de mayo sucedió esto. Y bueno, elegí un grupo de trabajo de unos profesionales de altísimo contenido académico y de prestigio profesional, como son Adriana Siliotto, Alejandra Leiva, Marcos Llaneto. Algunos de ellos conectados y a quienes le mandamos saludos y le damos la más cordial bienvenida. Bueno, Nicolás Arena, está Liliana Soria también, y la presencia también invaluable de Virginia Buero como secretaria, ¿no? Y bueno, la idea de Raymond es, que también lo pienso decir un poco en la charla de mañana, que generamos la primera charla que genera SIBDO Argentina, que es mañana, y mi idea es, estando al frente y con esta junta, es darle participación a todo aquel que tenga algo que aportar a la profesión, no solo a los grandes personajes entre los cuales te encontrás vos y los personajes emblemáticos de siempre, el doctor Luis Velázquez Posada, Goyo Grábalos, vos, Winton, es decir,
no solo a estas grandes personalidades que nos han dado y nos siguen dando lo mejor para Cibdo desde lo profesional y demás, porque quién no tiene un libro de ustedes en nuestra biblioteca, ¿no? Pero mi idea es darle participación a todo aquel que esté interesado en hacerlo, y no solo para Cibdo Argentina, sino para todo el asociado. Quiero que haya más contacto en los capítulos, entre los capítulos, que hoy por hoy contamos con 16 capítulos diseminados en distintos países, ¿no? Que así, bueno, la idea es darle un poco más de activación a la asociación, ponerla en el marco jurídico que corresponda, pero sobre todo esa es la idea. Cuéntanos del próximo Congreso Cibdo que iba a ser en octubre, y explícanos para que veamos cómo ha crecido Cibdo, quién está respaldando el próximo Congreso, y después de este tema de la pandemia, ¿cuándo tú crees que vaya a ser o cuál es la próxima fecha? Antes de que me conteste, voy a compartir los resultados de la encuesta, y 32% de los presentes, o sea, 32% hace de todos los presentes, el porcentaje de pericias oficiales es 68% y privadas 32%. Estoy compartiendo con todos en este momento los resultados. Más o menos lo que te dije yo a vos, más o menos el que te dije que era el 70% proveniente de las periciales de oficio o judiciales, y el 30% privado. Háblanos del próximo Congreso, qué va a pasar, y quién está respaldando así. Bueno, acerca del crecimiento que vos dijiste que fue teniendo Cibdo, el 10º Congreso, es decir, al anterior a este, fue auspiciado por nada más y nada menos que la Universidad de Salamanca, ¿no? Con la directora a cargo, la doctora González Arrieta, de Salamanca, con quien tratamos, y una colaboradora especial, Begoña Rey, también de España. Ojalá, no sé si se ha conectado, pero se había apuntado para estar presente acá. Bueno, Begoña Rey Rodríguez, que, bueno, ya te digo, estuvimos auspiciados por Salamanca, y para nosotros eso fue realmente muy honroso, dado que se trata de la universidad, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, ¿no? Bueno, y en esta edición, que es la número 11 del Congreso, nos auspicia uno de los institutos policiales más importantes de la Argentina, que es el IUTPA, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Y bueno, estamos sumamente contentos también, porque eso demuestra que creen en Cibdo, ¿no? Y todo lo que tracciona a Cibdo. Lamentablemente, por esta cuestión de la pandemia, trabajamos hasta lo último, desde que terminó el congreso anterior en el 2018 en Salamanca hasta ahora. Estuvimos trabajando con expositores, es decir, diagramando, pero después ya nos fue imposible porque IUTFA cerró sus puertas al alumnado. Bueno, yo ya no pude tampoco seguir viajando, y quedamos un poco enclaustrados cada uno en sus hogares, ¿no? Entonces, definitivamente, hará un mes tomamos la decisión entre la Universidad de la Policía y Cibdo de aplazar el Congreso para el primer semestre del año que viene, que desde ya les adelanto que no va a ser ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, porque son meses, enero y febrero, vacacionales, donde no podríamos contar ni con el plantel de expositores que esperamos, ni con el plantel de asistentes que esperamos, ¿no? Que así será a partir de marzo en adelante. Pero bueno, traemos grandes expositores, hemos abierto también se abrió un periodo de recepción de
de ponencias, que nos han llegado trabajos muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos esperando que nos habiliten para empezar a movilizarnos un poco más acá en Argentina y bueno, ya ponernos nuevamente en contacto con el YouTube para seguir la programación. Ya tenemos todos los expositores confirmados, una gran mayoría, un 80% ya está confirmado. Creo que va a ser de la calidad y del interés al que nos tiene acostumbrado Cito. Es un gran reto porque ir a Argentina a exponer de pericia caligráfica es de un reto para todo el que se atreva a ir con una ponencia. Con tu permiso, tenemos una nueva sección acá en el programa o en estas charlas, bueno, y sí, bueno. Estamos tratando de crear o de innovar un poco, y esta sección se llama Hoy Recordamos. Es importante que todos conozcamos de los peritos a nivel internacional, no solamente en Iberoamérica, que la mayoría los tenemos sus libros, sino que lamentablemente, y fue un anuncio que se hizo en la ASQD hace poco, que había fallecido John Shimoda. John Shimoda es un renombrado perito que trabajó y que fue un héroe primero de guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, murió a los 100 años y no murió por causas naturales, lamentablemente murió en un accidente que no vamos a especificar porque lo que queremos es destacar su obra. Él trabajó, se formó y estuvo a cargo de laboratorios en las Fuerzas Armadas norteamericanas y luego trabajó muchos años en el servicio postal norteamericano, donde hay una gran cantidad de peritos amigos y que dicen de él que fue una persona de una calidad humana espectacular. Y sus trabajos, yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Shimoda, estaba con Magdalena Escurra en un evento de los de la SQD y le hicieron un homenaje y el hombre ya era mayor y lo traían, incluso lo traían escoltado, lo traía una persona de protocolo para recibir una membresía especial en la SQD. Y este personaje incluso existe en cromatografía, y recordaba con Winston el curso que nos dio Magdalena hace años aquí en Caracas sobre cromatografía, el método Shimoda y los aportes que hizo en los temas de química pericial, particularmente en casos de documentos. Shimoda fue uno de los peritos que trabajó en el caso del Zodiac en los años 70 en los Estados Unidos. Y creo que adicionalmente, si jugamos a esto de la teoría de los 6 grados, tú tienes una relación con Shimoda, porque Shimoda hizo muchos trabajos con Cantú, y en lo particular vos tuviste una relación, algunas anécdotas con Cantú. Vamos con su permiso, vamos aquí a quitar esta... Volvemos y háblanos un poquito de esa anécdota que yo sé que nos tienes con Cantú, que era amigo de Shimoda, a quien le acabamos de rendir homenaje en este programa de hoy. Bueno, creo que la gran mayoría de los que deben estar conectados ahora, que no los puedo ver, lo habrán conocido a Antonio, o por lo menos de mentas, ¿no? Y Antonio tenía la humildad de los realmente grandes, era una persona extraordinaria. Y mi relación empieza con Antonio porque un día le hago llegar una pericial, se la mando, viste que él estaba a cargo de la parte de laboratorio del FBI. ¿Se siente bien? Sí, tenemos perfecto. Y entonces le hago llegar una pericial. Al poco tiempo se celebraba un congreso en Argentina. Y viene él como expositor. Yo tenía, no sé, habré tenido 6 años en la profesión, una cosa así. Y entonces
lo abordo y le digo, doctor, yo le mandé una pericial para que usted me dijera su parecer y demás, pero la verdad que nunca recibí una respuesta, y entonces él me dice, no sabía que tenía obligación de responderte. Así comenzó mi relación con Cantú. Dice, no sabía que tenía obligación de responderte. Recuerdo que bueno, él trabajó en el servicio secreto muchos años y esos son unos cargos que suenan de película, o sea, parece de ciencia, bueno, no de ciencia ficción, pero sí decir que trabaja en el servicio secreto es algo realmente. muy atractivo. Sí, bueno, después me llega al tiempo, él me decía Gabriela Mistral, me decía a mí. Me llega al tiempo un caso de datación, te estoy hablando 28 años atrás. Un caso de datación cuando todavía no estaban toda estos estudios tan avanzados que hay ahora y demás, y él estaba haciendo sus estudios sobre la edad relativa, la absoluta y demás. Y entonces vuelvo a la carrera y le vuelvo a hacer una consulta a Antonio. Y estábamos juntos con la perito de la corte de acá de Santa Fe. Y entonces decidimos hacerle la consulta, escribirle, para hacerle la consulta y que él nos dijera bien cómo era el tema de la datación por aquellos años, ¿no? Entonces me llama un día desde Estados Unidos y me dice, Gabriela Mistral, cuando yo atiendo, me dice, Gabriela Mistral. Y ahí supe que era él, obviamente, porque era el único que me decía Gabriela Mistral. Y entonces me preguntó bien qué era lo que yo necesitaba. Y tuvo la grandeza de mandarme desde Estados Unidos con una encomienda, estamos hablando hace 28 años atrás, cuando no existía mandarse un mail o un trabajo por internet, ¿no? Me mandó su mecanografiado original sobre la investigación que estaba haciendo, que después nosotros la hicimos traducir y se lo enviamos como en agradecimiento. Era la única manera que le podíamos agradecer tanta grandeza, se lo hicimos traducir. Pero te la paso allí, porque acaba de salir el fondo de acá. Aquí tenemos un tema de audio, vamos a... Se le agradece a los participantes silenciar sus micrófonos. Hoy, Gabriela, te ubico. Gabriela, activa tu micrófono, por favor, de nuevo. Estas son las cosas que pasan en vivo, así que no se preocupen. ¿Me sentís? Sí, vale, continúa, por favor. Y después otra anécdota con Antonio cuando fuimos al Congreso de Canarias en el 2012, claro, que fue todo, un 90% fue sobre datación. Estaban grandes expositores como Akinsky, bueno, estaban, ¿te acordás? Los grandes laboratorios europeos, y la verdad que era de un nivel que uno puede tener mientras estudia, puede tener materias de química, en nuestro caso, dado por un excelente profesor como fue Carlos Barograf, pero bueno, no es... Presente, saludos. ¿Está presente? Sí. A lo que nos dedicamos, no es a lo que nos dedicamos en profundidad, ¿no? Entonces, realmente, pero además fue un congreso de mucho nivel académico. Y la verdad que estábamos todos desorientados, entonces le digo, ¿vos me podrías hacer unas líneas, Antonio, sobre esto que se ha hablado y demás? Y me mandó todo un resumen diciendo, tal persona hoy concluye en esto, tal persona concluye en esto otro. Es decir, era un resumen espectacular que después me lo pidieron de todos lados, porque sacaba a la luz claramente lo que se había dicho en el Congreso, que nadie había tomado en profundidad, había adoptado los conocimientos en profundidad, ¿no? Porque realmente habían sido de un nivel, no sé si lo recordás porque obviamente vos estabas en ese Congreso. Y sí, bueno, sí. Y me mandó todo un resumen del Congreso de lo que, de los fundamentos de cada uno de los expositores.
casi la verdad que yo lo lamenté, es más, en el Congreso de Salamanca estaba invitado como expositor especial, y creo que falleció 2 meses o 3 meses antes de celebrarse el Congreso, y así la verdad que nos apenó muchísimo, pero porque era un ser excepcional, un académico sin Además, parangón, pero aparte un ser excepcional, una lo humildad típico de los terrible. sabios, humilde. Cuando tú Sí, decías, a mí, yo compartí con él un congreso en Argentina y almorzar con él o compartir, ¿no? Simple y llanamente era un miembro más o era uno de los invitados más y era con el cariño típico de, del latino, era cálido, era una sí, persona que ahí está, se tomaba el tiempo de responderte y de tomarte en cuenta. Era una cosa, pues, es lamentable su pérdida. Luego le sí, haremos en nuestras secciones de, hoy recordamos hablaremos de él. Hablando, por cierto, de congresos, tenemos sí. algo en común, pues yo hace tiempo presenté un trabajo eh, que se denomina y que fue como una punta de lanza, que era las neurociencias aplicadas a la pericia caligráfica, que Me acuerdo. ganó mención publicación y de hecho está publicado en inglés en el journal de la SQDE, y que a partir de allí decenas de peritos han tocado el tema, pero tengo entendido que con los temas de neurociencia tienes mucho que aportar. Háblanos de eso. Bueno, no sé si tengo mucho que aportar. Sí, desde hace unos, sí, bueno, me acuerdo ante todo de tu charla, fue en Canarias. Esa charla tuya la diste en Canarias, sumamente interesante. Y bueno, hace unos, no, ya unos 6 años atrás, hay un instituto modelo acá en Argentina y que tiene la sede acá en mi ciudad, que es un instituto de neurociencias, lo pueden buscar, se llama Puerto Neurociencias de Santa Fe. Pero bueno, estuve indagando y es un instituto modelo en Latinoamérica. Y bueno, su director, el neurólogo Hugo Valderrama, un día me pregunta a qué me dedicaba. Y entonces cuando le digo, dice, estaría sumamente interesante, dice Gabriela, para que te unas a nuestro staff de profesionales, ¿no? Que así, bueno, desde hace 6 años que doy clases estimulando el proceso cognitivo de la comparación, porque se supone que ese proceso se pierde, ese proceso funcional cerebral se pierde con el tiempo. Y, a ver, para ejemplificarlo de alguna manera, te da lo mismo cuando perdiste esa capacidad, te da lo mismo ir a una verdulería y comprar una fruta en mal estado que una buena, no sabes discernir. Bueno, entonces estimulamos ese área del cerebro, y la verdad que es una experiencia maravillosa. Bueno, ahí amalgamo un poco mis dos profesiones, ¿no? La de arte, la de licenciada en arte y la de calígrafo, porque a veces comparamos obras de artes, a veces comparamos cosas de escritura, pero sobre todo a los alumnos, te aclaro que todos mis alumnos tienen de 60 años para arriba. Tengo alumnos de 90, 90 y pico, una lucidez impresionante. Y a todos les gusta trabajar más con todo lo que sea el tema de la escritura. Entonces, trabajamos con firmas, le hago hacer, por ejemplo, firmas con los ojos cerrados, de parado contra la pared, en el suelo. Entonces comparan un producido con otro, les encanta trabajar con escritura, ¿no? Y la verdad es que no pensé, o no se me hubiese ocurrido hace muchos años atrás, que podía encontrar también esta beta dentro de la profesión para explotar, ¿no? Y la verdad que tengo la satisfacción que los alumnos me dicen que es una de las clases que más esperan,
es una de las clases que más les gusta, y lo compruebo porque hay una alta concurrencia. Por ahí en las otras clases no hay, pero en esta hay una alta concurrencia, pero se debe obviamente a los temas que tratamos, ¿no? Que así, esa es también una beta que se puede explotar dentro de la profesión. Gabriela, voy a compartir con todos el enlace al evento de mañana de Circo Argentina. Lo voy a compartir en el chat y vamos a dedicar estos minutos que nos quedan. Ya lo acabo de compartir, vamos a dedicar estos últimos minutos. Tenemos una última sección que se llama Mi Biblioteca, donde vamos a hablar de bibliografía y sobre todo aquellos libros que los tengo más cariño. Pero vamos a dedicar estos últimos minutos, Gabriela, vamos a hacer algo parecido a la charla anterior. Háblanos de casos emblemáticos, cuéntanos casos que te hayan marcado como perito o que de alguna forma tú sientas que tengas que compartir con nosotros. Bueno, tengo que hacer la salvedad que no es en mi caso el de mi queridísimo colega Winton, que él ha tenido casos realmente emblemáticos y que tomaron trascendencia nacional e internacional y demás. Yo he hecho algunos casos emblemáticos para mí en lo personal, que han tomado todo notoriedad pública, ¿no? Pero que no, convengamos que yo, al no vivir siquiera en Buenos Aires, por ahí es más local todo lo mío, todo mi trabajo, pero estos todos se hicieron públicos. Bueno, te cuento el primero relacionado con distintos ejes por ahí de nuestra profesión, uno que tiene que ver con las mímesis gráficas, y que se me viene a la memoria. Era un caso del RENAR. El RENAR es acá la institución que regula, o el organismo en realidad que regula la tenencia de armas de fuego acá en Argentina. Bueno, me vienen a ver una persona porque se habían hecho unas periciales que lo inculpaban en una nota, es decir, lo cuestionado era una nota manuscrita, que con esa nota se autorizó la tenencia de un arma y con ese arma se mató una persona. Dios. La gravedad, y supuestamente nunca se pudo haber autorizado la tenencia de ese arma, entonces nadie se hacía cargo de la nota manuscrita. Y bueno, se hicieron las periciales correspondientes, 2 peritajes puntualmente, y los 2 determinaban que la letra era de una determinada persona. Entonces a mí me contrata este organismo para que vea, bueno, porque la persona que había quedado como autora de la nota seguía insistiendo que no era su escritura. Entonces, bueno, me traen todos los elementos de exámenes, entonces yo determino que se trataba de una mímesis gráfica, era muy, muy parecida a la escritura de la nota a la de la persona, pero no era la escritura. Entonces, yo le explicaba a esta gente del organismo que me contrata que la mímesis gráfica, como 2 motivos fundamentales, pueden ser por consanguineidad, transmitirse por consanguineidad, o por ahí también por una cuestión de contacto laboral de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a hacer sus pesquisas de manera interna dentro del organismo, descubrieron que la nota la había hecho el hermano, que a la vez hacía 30 años que trabajaba con esta mujer, con esta persona que habían inculpado, ¿no? Es decir, que las 2 periciales anteriores
lo habían dado como autor a esta señora, la habían dado como autora de la carta, y en realidad era el hermano que hacía 30 años que trabajaba con ella. Y eso, bueno, a uno lo llena de satisfacción, porque vos decís, bueno, no estoy tan equivocada cuando dictamino algo, ¿no? Después otro caso que tuve, me contrata una escuela muy, muy conocida, no de acá de mi ciudad, de otra provincia, que había una criatura, una nena, puntualmente, que recibía siempre aparecían en su pupitre bollos de papel diciendo, con distintas leyendas. Tenía la situación particular que su mamá estaba muy enferma de cáncer y la habían internado en Buenos Aires. Y bueno, la nena prácticamente con sus hermanitos estaba sola porque el papá iba y venía a Buenos Aires y a la provincia de donde era y demás. Y entonces me contrata la escuela para determinar a ver de quién era, quiénes le dejaban las notitas a esta criatura, ¿no? Entonces le digo, bueno, ante todo vamos a tomar una prueba como para colectar elementos más o menos actuales a los anónimos que recibía, y más todo otro material que puedan tener y demás. Y bueno, y los anónimos decían, tu mamá se va a morir, te vas a quedar sola, tu papá vas a tener otra mamá, y bueno, se había creado, diríamos, un caos en el aula, en la escuela, en general, porque había tomado trascendencia el tema, ¿no? Y bueno, después de peritar todas las pruebas, que era como un curso como de 50 alumnos por ahí, determiné que era la propia nena que se dejaba los anónimos. Era la propia criatura, estaba pasando por un estado emocional tan alterado, pensando que su mamá se iba a morir y demás, que ella misma se dejaba a los anónimos. Obviamente, cuando intervinieron los psicólogos de la escuela y demás, la nena terminó diciendo que sí, que era ella la que se dejaba los papelitos, pero estoy hablando 100 papeles que se había dejado, y se los dejaba hecho un bollito en su propio pupitre. Por eso nunca veía a nadie que se los dejara, porque se los dejaba ella misma. Y son, bueno, cosas que te quedan, que te hacen por ahí pensar en el estado de esa criatura, ¿no? Cómo habrá estado para hacer eso, llegar a ese a ese momento de mandarse ella misma los anónimos, ¿no? Y que esa pericia te ayuda a tomar decisiones al padre para saber que tiene una situación que tiene que atender, y ahí tenemos un tema allí en común, porque para mí ya que te estoy preguntando tus casos más importantes, yo recuerdo una pericial privada donde... Perdón, un paréntesis nomás, no, con gusto. Después me voy a olvidar. El padre negaba que sea la propia nena, no quería admitir el estado de esa criatura, negaba, que obviamente negó la pericial, el resultado y demás, y después, bueno, todos los estudios que se hicieron adentro de la escuela determinaron lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa fue la actitud del papá. Perdón. No, es que tenías que terminar la idea. Lo que les iba a comentar era un caso que también es de índole académico, que trabajé acá, en el que un muchacho de primaria llevaba calificaciones no muy buenas, y el examen final, que era uno de los que determinaba si pasaba de grado o no, lo reprobó, y cuando pidió revisión, el profesor lo entregó, y
alegó que las preguntas de selección simple habían sido todas marcadas por el niño. Cuando el padre que acudió a mí a solicitar la verificación habló con el niño le dijo, papá, yo te doy mi palabra de que yo no marqué todas las X, y al final para dar una conclusión rápida, para no quitarte tu tiempo, la pericial dio como resultado que el niño había marcado las X en las preguntas correctas y todas las demás X habían sido realizadas por el profesor, y el muchacho pudo salvar el año. Lamentablemente, digo yo, hubo una protección hacia el maestro y no fue removido de su cargo, pero el niño salvó su año. Y ese es el caso que yo cuento como el caso más importante que yo he tenido. No importa una letra de cambio, un pagaré de 2, 3 millones de dólares. Eso que ayuda. De hecho, les comento algo. Yo los casos que tienen que ver con temas académicos, en lo particular, yo no los cobro. Los hago pro bono, y ese es un solo tipo de casos que yo hago sin cobrar, que si alguien firmó un examen por otro, que ha pasado en exámenes de medicina, agregados en algunos exámenes universitarios, bueno, pero son casos sumamente importantes. No sé si tienes algún otro... Sí, son justamente casos emblemáticos para uno, como vos decís, que no tienen que ver con una cuestión monetaria, pero que te quedan, fíjate vos, que en 32 años de profesión, debo tener muchísimos, pero por ahí son algunos puntuales que te quedan, ¿no? Después, a ver, bueno, uno que tenía que ver con la modalidad y adaptación del cuerpo escritural, que en una empresa metalúrgica, también de una ciudad de afuera, no de mi provincia, habían escrito todas las puertas de los baños de los hombres con leyendas provocativas y agresivas hacia el sindicato, hacia la presidencia de la metalúrgica y demás. Y bueno, me contrataron, que así tuvimos que usar los baños de dama, que estaban implementados de la misma manera que los de los hombres, para tomar los cuerpos de escritura, con la misma modalidad, los mismos fibrones, parados, es decir, todo lo más adaptativo posible a la circunstancia especial, ¿no? Habían también escrito parte de los azulejos, por tanto, también se usó otros baños que no estuvieran escritos para tratar de establecer el campo gráfico lo más fiel a lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, empezamos con un plantel, creo que era de 2.000 empleados, sí, me parece que eran como 2.000 empleados, y bueno, terminó quedando la persona que había hecho todo lo, que por otra parte era el sereno. Por tanto, cuando estaba solo, tenía amplitud horaria para escribir, porque eran puertas enteras escritas, no una pequeña leyenda como cuando vas a un baño público que hay tipo graffiti, no, esto eran las puertas enteras escritas. Y bueno, pero también se pudo determinar, y es increíble cómo el ser humano plasma los mismos hábitos escriturarios, los mismos gestos gráficos, escriba en papel o escriba en una puerta, o escriba con un bolígrafo común, o escriba con un fibrón o una brocha. Es increíble, ¿no? Inclusive tengo un caso también me contrataron de un consorcio porque habían escrito unas hermosas leyendas contra el presidente del consorcio en las tablas que recubren los ascensores, con un punzón. Bueno, se sacaron las tablas y me trajeron de cotejo notas de los consorcistas.
cuando determiné la persona que era, que después por otras pesquisas se determinó que realmente era esa persona, los hábitos escriturarios eran tal cual, a pesar de que lo había hecho agachado en una madera y con un punzón, eran exactamente los hábitos escriturarios que mostraba los papeles que me trajeron para cotejo, ¿no? Que así, bueno, son casos quizás que de orden más sencillo, más común, pero que son importantes porque te ayudan a crecer en la profesión y ratificar todo lo que lees en los libros. Es decir, Claro. que eso es importante también, es decir, tu propia experiencia, llevar a la práctica todo lo que lees en los libros, llevarlos a la práctica con tus propios casos, con tu propia experiencia, ¿no? Aplicar lo que estudiaste, ver y saber. Recuerdo yo hace poco que fui objeto de unas repreguntas en un tribunal de arbitraje, donde se pidió una pericial y me designaron perito único y el perito, los abogados se reservaron una última pregunta que fue sumamente interesante y me dijeron, la teoría que usted desarrolló y que aplicó en este caso, ¿en qué bibliografía está? Y enseguida, por el tema de Celso del Piquia, Tratado de Documentos Copia, bueno, era Celso del Piquia y todos los demás del Piquia que son autores, pero la velocidad de respuesta fueron milésimas de segundo y después de la respuesta los abogados no quisieron preguntar más. Es decir, nada, como que todo lo que hagamos en un peritaje sea sustentable. Voy a seguir cerrando la sección que les comenté, que se llama mi biblioteca. Estoy exhibiendo en este momento, aunque tenemos algunas fallas técnicas, todavía sale invertida la imagen. Tengo aquí de mi biblioteca el día de hoy casos de investigaciones documentales de nuestra querida Julia Elena de la Peña. ¿Cómo no tener este libro en nuestra biblioteca? Esta Julia Elena, aparte del cariño y de ser como ser humano alguien especial, se ha dedicado a darnos, no solamente a transcribir o a traducir obras como las de los del Piquia y otras obras de autores norteamericanos. Por aquí estaba revisando hace rato otro libro traducido por ella, que es Investigaciones Documentales, donde hay autores como correcto, está Linda Hart, que es norteamericana, que es miembro también de la SQDE, Susan Morton, que es una experto espectacular que trabajó también para el servicio postal y muchos otros, donde ella coordinó, y de Conway. Ella, recuerdo que como anécdota de este otro libro, ella dijo que fue por voluntad de ella, por solicitud de ella, que se ha ido acercando a todos estos grandes autores norteamericanos y ellos le han cedido los derechos para las traducciones por la trayectoria que ella ha tenido y evidentemente cómo no tener en nuestra biblioteca este libro tan espectacular. Y me voy a tomar para cerrar, leer una dedicatoria que me hizo hace algún tiempo, en el año 2015, para mi amigo ahijado, esperando que le pueda ser útil a ti, tan orgullosa que me has dejado quedar en más de una ocasión en el escenario. Julia fue una de mis patrocinantes o mis sponsors para entrar en la SQDE y yo, esta es mi primer libro en esta sección que se llama Mi Biblioteca. Vamos a darle el agradecimiento a Gabriela, a los participantes. Ya. Ah, por favor, así es. O sea que no es mi biblioteca, sino esta sección se va a llamar Nuestra Biblioteca. Nuestra Biblioteca.
Voy a ¿cómo no leer leerlo? a algunos de los presentes. Está Román, Winston, Lorena Rodríguez, Lot Álvarez, Natalia Ritondale, Saludos. Gabriela, Elena Marisa. Aquí está Carlos Alberto Barograf. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Rocío Marín, Hugo Saludos, González, Carlos. Patricia, Carlos Alpina, Gumer Alonso, Bolino Cajías, Alejandro Rodríguez. Hay algunos nombres que no los puedo ver completos. Está Liliana Granadillo, venezolana que está viviendo en México. Hace rato se conectó Gustavo Roques, que es el invitado de la semana que viene, por confirmar, porque tiene un compromiso sumamente importante familiar, pero que dependiendo de cómo esté la situación acá en Venezuela nos va a acompañar. Liliana Martínez, Gabriela Murphy, Carmen Bercher, siempre está con nosotros, no importa el horario. Está Carmen presente. Dentro de 2 charlas estaremos con ella, Mirta Sosa, Yana Cohen, Erika Picoitía, Nicolás Francisco, Víctor Hidalgo, Socorro Cano, Nancy Ebner, Roger Figliola, María Valeria Fernández, creo que se lee acá, Adrián Tomás, Marisa Zizay, Celeste Lerino, Byron Vilema, Andrés Cristo, Silvana Lotufo, Paola Sánchez, Natalia Mori, está Francisco Elías Bartolo de México, por ahí también saludos Paco, Almaciela Sterling, que se ha convertido en una de las redes difusoras de información criminalística más importante. Prácticamente es un canal de información para todos nosotros. Fernanda Raymond, Edgar Díaz, Isabel Ortega, Adriana Colomba, Patricia Navarrete, Lionel Barograf, Víctor Solano Corral, Analía Ojeda, Oscar Pérez, saludos, Anabela Cáceres, y bueno, en realidad si alguien no pudo ser aquí, no pudo leer su nombre, es por temas de capacidad visual o por temas de tipo tecnológico. Queremos de verdad, Gabriela, darte el agradecimiento máximo por habernos acompañado, por haber sido una invitada de lujo que nos ha permitido tener una visión de los peritos argentinos. Eres una gran representante de nuestra profesión y por supuesto agradecerte y reiterarte el liderazgo que ahora estás tomando, esa punta de lanza que estás haciendo en Argentina, y te dejamos las cámaras para que te despidas y nos des un mensaje de aliento y de consejo a todos los peritos. No, yo jamás podría dar un consejo. A lo sumo siempre digo una sugerencia, pero nunca un consejo. No, que sobre todo para el que recién sale de las aulas de estudio, ¿no? Que hay que estar permanentemente capacitándose. Yo soy una gran defensora de esa postura. Yo hago cuanto congreso, charlas, jornada pueda hacer, la hago, sea en el exterior o en el país. Hay que estar permanentemente capacitándose, intentar tener un buen instrumental dentro de lo que se pueda, una buena lupa, tratar de tener bibliografía de nuestros mayores expositores, de hoy nuestros mayores maestros, como decía Raymond, Velázquez Posada, Del Piquia, Magdalena Esturra-Gondra y Goyo Grábalos. Es la única manera de crecer y de ir haciéndose uno camino, ¿no? Para no quedarse, porque es muy fácil por ahí decir, la profesión no da, no sé qué hacer con mi título. Yo creo que eso es, si uno no se esmera, si uno no sale a buscar el trabajo no va a venir a uno. Que así mi idea de la profesión es esa, ¿no? Estar siempre activa para generar cosas, y como en esto ahora que me toca de estar al frente de sitio y demás, tratar de compartirlo
lo poco o mucho que uno sepa, tratar de compartirlo con los colegas. Que así, nada más, Raymond, agradecerte a vos de manera especial. Sos un genio en todas estas cosas, sos una persona en la cual yo quiero y admiro mucho. Y te agradezco enormemente el espacio que me has dado y bueno, ojalá que todo lo que hemos conversado haya aportado algún pequeño granito de arena. No, Nada más. el agradecimiento es para vos. Nosotros, todas estas conversas tienen una finalidad que es aprovechar las tecnologías para el animar, para preparar a los nuevos peritos, para que sepan además la historia de la pericia. Nosotros tenemos 20 años en SIGDO, pero las asociaciones tan importantes como la SQD nos llevan un camino por delante y además son guías, son banderas y el poder recibir de ellos por lo menos orientación o ver cómo lo hacen nos permiten aplicar aquello de si haz lo mismo que los demás hacen bien. Y por eso nosotros hemos tomado en este tiempo de confinamiento, como yo lo llamo, de reflexión, la iniciativa de comenzar esta serie de conversas y de charlas que queden por mucho tiempo y que puedan ser aprovechadas. Para eso tenemos los canales en las redes sociales, @grafotecnica en Twitter, @grafotecnica en Instagram, en YouTube. Este video va a ser subido al canal grafotecnica.com y por supuesto la referencia de nuestra página grafotecnica.com que hemos usado junto a criminalística.net y sus redes sociales también para hacer una labor de la difusión y aplicar aquellos principios del gran autor Mario Bunge de Filosofía de la Ciencia, de que el conocimiento científico es público y ha de compartirse. Entonces, síganos en estas redes y difundan todos estos contenidos. Ahora en el canal de WhatsApp, una vez que sea subido este video, lo vamos a subir. Vamos a notificar a todos los inscritos. También estas charlas las estamos subiendo en audio en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que sea audio y les va a parecer un poco premonitorio, pero nuestros primeros podcasts datan del año 2009 en criminalística.net y hemos tomado este respiro, porque para mí no es más que un respiro de la labor y del día a día, para que todos tengamos un canal de comunicación y todos podamos repotenciarnos para ser cada día mejores peritos y sobre todo para colaborar con uno de los fines máximos de la humanidad, que es alcanzar o ayudar o coayudar en la justicia. Me despido de todos ustedes con mucho cariño, estamos muy agradecidos, está aumentando la audiencia en vivo. Gabriela ha aumentado la convocatoria al triple respecto a la pasada y queremos que cada uno de ustedes se conviertan en factor multiplicador para que estas charlas lleguen a más personas y a más peritos. Nos despedimos con mucho cariño y nos vemos el próximo viernes, que avisaremos la hora. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.